18:30 casi, ahí estamos, 18:30 es la hora señalada para recibir en el piso a nuestra querida compañera Andrea Suárez Córica. Hola Andrea, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Qué Con lindo mucho placer, reencontrarnos. sí, con mucho placer de tenerte aquí, de tener una charla. ¿Mm? Sí, detenernos. Ahí Sí, está, Aquí, bien. sí, sí. sí, está buenísimo. Con ganas vengo, muchas ganas. Bueno, y con libros, con muchas cosas que contar, de enseñarnos. Así que contanos qué es esto de recuperar la figura, la obra de un naturista, ¿no? De un Sí, estudioso de la naturaleza. vamos a hablar un poquitín de Guillermo Enrique Hudson porque, cuando fue su aniversario en agosto, estuve enfermita, no pude venir. Mm, Ujú. Así que bueno, lo hacemos ahora, pero es importante porque no solamente es importante, sino que para mí es muy importante, es una gran influencia en lo que es mi trabajo como proyecto Arboria, ¿no? En tanto naturalista, en tanto ambientalista. Es como un hermano, digamos, o un padre, podríamos decir. Eh, es interesante pensar varias cosas. Eh, una, que, bueno, él está cerquita porque está en Florencio Varela, Ujú. el museo, la casa donde él nació. Eh, en verdad, cuando él nace, en 1841, era Quilmes. Por eso yo he leído un trabajo interesantísimo que es de Felipe Arocena, que es un uruguayo, un sociólogo uruguayo, que hace su tesis y después se convierte en libro, que se llama De Quilmes a Hyde Park. ¿Por qué? De Quilmes es donde nace Guillermo Hudson. Ujú. Y Hyde Park es un parque en Inglaterra mm. que tuve el honor, Claro, la dicha de conocer ahora en junio. anduviste por ahí, claro. Anduve por ahí y anduve tras las huellas de Hudson ahí en Inglaterra. Porque sabía que estaba, que hay una estatua, un memorial, eh, con uno de sus personajes, Rima, una mujer pájaro, y donde hay un estanque con peces, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué al lugar, el lugar estaba seco y Ah, abandonado. Esto me llamó muchísimo la atención porque los ingleses tienen un cuidado muy especial en verdad con todo el área pública, pero bueno, con los espacios verdes sobre todo, y ver en el medio del Hyde Park este lugar abandonado me llamó la atención. Y después pude ir a la última casa visitar la última casa donde vivió Hudson, y bueno, estar allí, que hay una placa colocada por la Embajada Argentina en 1992 por Mario Cafiero en esa ajá, época. Es decir, que tampoco es una placa, un homenaje del gobierno inglés, mira. más el estanque seco en el Hyde Park. A mí me quedó resonando, ¿no? ¿Qué ha pasado con la figura de Hudson en Inglaterra? Pero bueno, eso por un lado, la alegría. Voy a contar un detalle. Cuando iba caminando por el barrio es Chelsea, Kensington, que es muy conocido porque es donde está Notting Hill, que está esa película, bueno, por ahí está la casa de Hudson. Cuando iba caminando, venía un hombrecillo, viejecillo, igual a Hudson, con la barba. Renació. Y yo dije, Hudson, viene a mi encuentro y nos encontramos acá en St. Luke's Road. Bueno, realmente, no, a mí se me caían las lágrimas. Y después sentada ahí en el umbral de su casa, bueno, realmente. Bueno, pero volviendo, me encantaría que los oyentes eh, puedan visitar su casa natal en Quilmes. En verdad, ahora es Florencio Varela, pasando la rotonda de Varela, 10-15 minutos. Mm. Es un lugar hermoso. El lugar se llama Los 25 Ombúes, porque había 25 ombúes, pero queda uno o dos nada más. Pero es una reserva natural declarada así.
realmente preciosa, con muchísima diversidad biocultural. Bueno, eso por un lado, investíguenlo para que puedan ir a visitarlo, pasar el día, tomar unos mates y recorrer, escuchar la diversidad de pájaros. Dicen que hay más de 100 especies de aves. ¿Cómo se llama la reserva? Es la casa de Guillermo Hudson, Ah. Casa Museo Guillermo Hudson, Reserva Natural Guillermo Hudson. No tengo el nombre específico, pero es en Se Varela. encuentra así. Estamos ahí, al toque. Bueno, eso por un lado. Y después, nada, contar un poco que él desciende de una familia inglesa, en verdad, norteamericana, que viene acá a la Argentina hacia el 1830 y pico, que compra unos terrenos a creo que era un cuñado de Rosas, y bueno, se establecen ahí en la zona. Él se cría ahí, en medio de la naturaleza. Sus padres hablaban inglés. Sus padres hablaban inglés. Y él se cría en inglés. Pero también va a tener la influencia de los pueblos originarios, va a tener la influencia de lo que él entabla, ese diálogo con la naturaleza, va a tener la influencia de la urbanidad, reciente urbanidad de Buenos Aires, de la capital, a la cual no le gustaba mucho ir. Era un hombre de campo, un hombre, no de campo, porque tiene otra connotación, un hombre de naturaleza, de la naturaleza, no le interesaba lo urbano. Sin embargo, bueno, él escribe en inglés, hablaba castellano, pero tenía muchas dificultades al momento de escribir, y eso le impedía que fluyeran las ideas, y entonces por eso escribe en inglés. También es interesante pensar que no fue un escritor conocido. Victoria Ocampo lo va a reivindicar. Borges ya lo conocía, lo había leído en Europa, pero está el escritor hindú, Tagore, Rabindranath Tagore, que él dice, yo conozco a Hudson y lo he leído cantidad de veces, y a través de él he conocido la Argentina. Mira. Eso dice Tagore. Amaba leer a Hudson. Bueno, eso por algún lado. A ver qué otra cosa puedo contar. Es interesante lo que hace Felipe Arocena en este libro. Él habla de un mestizaje cultural que tenía Hudson, y es cierto, cuando uno lee, dice, pero qué maravilla este hombre, cómo estaba compenetrado, ¿no? La piel sensible que tenía a todo su entorno. Bueno, y el mestizaje cultural que va a hacer Arocena, va a hablar de lo rioplatense y lo británico que convivían en Hudson. ¿Por qué? Por ejemplo, la madre cocinaba recetas inglesas, ¿no? Hablaba en inglés. Las amistades eran inglesas, pero él tenía, digamos, la vida cercano en las estancias. Él también llevaba los libros de contabilidad de los estancieros ingleses, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas del mestizaje va a ser entre los blancos y los pueblos originarios, y la vida en los fortines. Eso también lo va a vivir. Otra de las, no dicotomías, porque es interesante lo que plantea Arocena, es cómo convive todo en simultáneo en Hudson. No es que él era naturalista y cuando iba a la ciudad era más urbano. No, él tenía una mirada global y se entendía perfectamente con su entorno. Lo otro que va a hacer es destacar esto de la experiencia estética y el saber académico, porque él leía a Darwin, incluso no solo lo leía a Darwin, lo criticaba. Este Hudson era terrible. Bueno, se peleaba con los científicos, incluso se peleaba, no le gustaba para nada, los científicos de escritorio, de gabinete. Él decía que un científico tenía que ser de campo. Bueno, él porque a él le encantaba estar tirado bajo los árboles, escuchando los pajaritos y caminando, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas es, bueno, esto de naturaleza y cultura, ¿no? La lectura que él tenía, porque a ver cómo se forma
cómo se forma este hombre, este adorado Guillermo Hudson, Guillermo Enrique. Se forma leyendo la biblioteca que trae su madre, una biblioteca en inglés. Bueno, él se forma leyendo esa biblioteca. También cuenta Arocena que en algunos momentos de su infancia tuvo maestros itinerantes que andaban por ahí, algunos maestros, pero bueno, no, en verdad fue un autodidacta. Bueno, algo muy interesante es que él evitó la especialización, que eso también es lo que a mí me interesa del Proyecto Arboria y es el enfoque que tiene Proyecto Arboria. No, por ejemplo, hablar únicamente de la botánica y de la arquitectura de los árboles, etcétera, sino del entorno, de la historia, hacernos preguntas filosóficas. Bueno, Hudson tiene esta mirada holística, global, que también lo hemos nombrado a Humboldt la otra vez, ¿se acuerdan? Sí. Que también tenía esa mirada del entorno y que es uno de los padres de la ecología. Bueno, Hudson también va a tener esta mirada que a mí me interesa sobremanera. Y te pregunto, Sí. ¿él tenía un posicionamiento así crítico respecto a los cientistas de esa época? Porque estamos en una época fuertemente positivista, clasificatoria, ¿no? Sí, en verdad lo que él hace es una lectura crítica y, por ejemplo, lo que mencioné de Darwin. Después seguramente va a tener esa mirada con todo lo que leía, porque era extremadamente reflexivo y crítico. Y aparte lo dice específicamente Arocena cuando habla de que él no le gustaba para nada el científico encerrado, ¿no? Haciendo hipótesis, sino aquel científico que verdaderamente vivía el entorno. ¿Estudia las especies nativas? Él, sobre todo las aves. Incluso hay 2 descubrimientos que él hace, 2 especies, que no sé si las tengo acá anotadas, porque no me acuerdo los nombres, pero bueno, creo que el epíteto es justamente que se le pone a estos descubrimientos Hudsoni. Hudsoni es porque, bueno, en honor a él. Sí, hay 2 especies. Creo que una es la viudita negra. La viudita negra la encuentra él, la describe, y esta es una novedad científica. Y después hay otro, que no recuerdo el nombre, pero bueno, sí, sobre todo. Incluso él llegó a formar parte de la Sociedad de Ornitología, creo que de Londres, y fue miembro, fue integrante cuando él no era académico. Claro. Así que ahí tenemos un dato importantísimo. Rompió un molde importante para la época. Y del respeto que se le tenía y del aporte que había hecho, ¿no? Sobre todo, incluso en la Casa Museo, en Florencio Varela, hay aves embalsamadas, que algunas aves había cuando yo estuve hace 2 o 3 años. Hay libros, están sus aves y está la reseña de cómo fue su vida. Bueno, lo que yo traje también para leer un poquito, porque en las caminatas del Proyecto Arboria, en general cito a Hudson. Él siempre me acompaña, pero lo cito a mi manera, con mis propias palabras, pero me pareció, si les parece bien, leer un poquitín, porque esa es otra de las cosas, ¿no? No solo la experiencia estética, sino la poética que él imprimía. Por eso, Lila, cuando vos decís, bueno, cómo era en relación a la ciencia en ese momento, y creo que todavía, no va de la mano a veces con la poética, ¿no? Ni con las experiencias sensoriales más profundas que pueden tener. Y él tenía una vivencia de comunión profunda con su entorno y la naturaleza. Realmente tenía un diálogo. Yo creo que eso no describe. Si uno describe a un científico, no lo describe desde eso, ¿no? Desde ese punto de vista. Así que bueno. Sí, sigue estando imperando aún así, aunque hemos caminado mucho la división entre las ciencias sociales, las ciencias naturales y el arte, ¿no?
como conocimiento. Sí, y también la supuesta... Y las artes. Sí, y también la supuesta objetividad de la ciencia, ¿no? Sí. No involucrarse, de intentar dejar la subjetividad de lado, etcétera, etcétera. Así que sí. Bueno, voy a leer un poquitín de Allá lejos y hace tiempo, que es del año 1918, que lo escribe ya estando en Londres, porque él se va a los 33 años, se enferma y se va por dos motivos. Uno, porque se enferma, que creo que tiene fiebre reumatoidea y cree que en Londres va a mejorar. Y también para conocer sus ancestros, su pasado. Él se va. Ahora, después siento un poco de melancolía de no haber vuelto. No sé si arrepentimiento, pero siente un poco de melancolía de no haber vuelto a su tierra. En verdad, es el único que muere afuera porque él tiene 6 hermanos y se crían todos aquí y fallecen todos acá. Incluso para poder viajar a Inglaterra, le vende a sus hermanos la parte de su casa para poder viajar. Y bueno, voy a leer un poquito. Decía que lo escribe en Londres porque a él le sucede algo tremendo. Él ya tiene 74, 75 años y le viene como una catarata de recuerdos de su infancia. Y es cuando escribe este libro. Este libro habla sobre todo de su vida, de su infancia. Y dice así: de todos los árboles después del duraznero, los álamos parecían sentir la nueva estación con mayor intensidad. Se me ocurría que ellos experimentaban, como yo, la influencia ejercida por el brillo del sol y lo expresaban con su fragancia, como los durazneros y otros árboles con sus flores. Asimismo, lo demostraban en los nuevos sonidos que daban al viento. El cambio asumía contornos y tonalidades de real maravilla, cuando las filas de los esbeltos árboles que por meses habían hablado y gritado con extraño lenguaje sibilante que llegaba hasta los alaridos cuando soplaba un ventarrón, ahora, al llenarse de hojas, emitían un gran caudal de sonidos más continuos, suaves y profundos, como el rodar de las olas sobre la amplia playa. A ver. Háblame de poética, ¿no? ¡Qué belleza! Hablando de poética y hablando de esa comunión con la naturaleza, porque él está hablando del cambio de estaciones. Y hay que seguir a los árboles, ¿eh? Claro. Estación tras estación, y darse cuenta del cambio de sonido que producen los árboles con el viento. Uh-huh. Alaridos cuando están desnudos y un murmullo cuando se llenan de hojas. Uh-huh. Qué sensibilidad. Y que vos estás en ese camino, es en el mismo camino que es. Sí, yo me siento muy emparentada, compartida. muy emparentada. Sí. Cuando leí esto, por eso yo esto lo cito en general, a mi manera, con mis palabras, abajo de los árboles en la caminata. Sintiendo ese murmullo. Exacto, Uh-huh. exacto. Y también para compartir y que los expedicionarios y las expedicionarias puedan tener ese registro de lo sonoro, porque uno a veces habla de árboles y habla en general de lo visual, claro, de lo táctil, claro, pero acá está lo sonoro, incluso hasta un lenguaje, ¿no?, que tienen los árboles, uh-huh, o las hojas, o un diálogo con el viento, ¿no? Todos esos elementos que él logra aunar, poner en relación, ¿no?, de una manera tan intensa. Así que bueno, eso quería compartir por un lado. Y por otro... Lo que se viene. Sí, porque... Estamos expectantes. Chan. Sí, porque... Tanto esperando. No, porque... A ver, el sábado... sábado. El sábado, ¿qué pasa el sábado? El sábado va a haber una expedición del Proyecto Arboria a las 4 de la tarde. Uh-huh. Pero antes de entrar
en eso, Lila, que vos vas a estar ahí. Vamos a estar acompañando, Sí. siendo parte, este Sí. sábado 1 de octubre. Sí, sí, sí. Feliz de la vida, Lila y Natalie Colom. Pero hablando de nuestra amiga Natalie Colom, en nuestras conversaciones de estos días, preparando la gran fiesta del sábado, y hablando de Hudson, porque las cosas se mezclan como debe ser en la vida, todo mezclado, hablando de Hudson, ¿te acordás que Natalie nos dijo, bueno, si en la radio van a hablar de Hudson, hay un libro de Silvia Molloy, Vivir entre lenguas, o Bella Natalie, que yo lo tenía en la biblioteca, lo había leído el año pasado y no había registrado lo de Hudson, o sea, no me acordaba, o no lo había puesto en relación. Bueno, ella nos mandó, así que me traje el libro porque quiero leer esto que nuestra amiga nos, por suerte, eso es estar atenta, ¿ves? Sí, ¿no? Tal cual. Qué bueno que está ella Natalie, escuchó. Sí, que sí, está porque- Natalie. Claro, exacto. Bien, y es interesante, dice así, este libro es del 2020 y Silvia Molloy murió, no sé si este año, ahora. Ah, Tengo la noticia fresca, haber leído hace un mes o 2 o 3, falleció. Bien, y dice así, para no perder el hilo. Cuenta un amigo que cuando Hudson escribía y no encontraba una palabra en inglés, la reemplazaba inmediatamente por la palabra en castellano para así poder seguir la narración sin perder el hilo. No otra cosa hace uno de sus personajes, un inglés instalado en la Argentina que, después de haber vivido años en Mount de Gauchos, se había olvidado casi de su lengua materna. Cuando intentaba hablar inglés con algún visitante, comenzaba en esa lengua, pero luego vacilaba y su español, más fluido, interfería la conversación y la acaparaba. Terminaba hablando, dice Hudson, en unadulterated Spanish. Pienso que me habría gustado ver aquellos borradores de Hudson, ver su adulterated English, marcado por ese vaivén lingüístico del que expresa el escritor bilingüe. Dicho esto, es evidente que Hudson elige el inglés. Más aún, se construye, podría decirse, como escritor británico. Curiosamente, al hablar de su niñez y su adolescencia, de sus lecturas, de ese campo que mira ya con pasión y de los animales que empieza a catalogar, nunca manifiesta deseos de escribir ni vislumbra su futuro como escritor. Eso vendrá más tarde, cuando se aposente en otra ciudad y, casi, en una sola lengua, cuando decida ser un escritor inglés. Muy hermoso porque justamente lo que decíamos hoy, él se cría en la lengua materna, el inglés, escribe en inglés, aprende el castellano, pero escribe en inglés. Claro. Escribe en inglés, sabiendo castellano, pero bueno, con la dificultades. lengua materna es más fuerte y lleva esa... Bueno, pero lo que importa, además de esa alternancia de lenguas que él va haciendo, es el otro lenguaje, ¿no? Lo que nos queda es ese lenguaje sensible que él puede trascender más allá de la lengua que elija para escribir o para hablar. Sí. Es el Sí. lenguaje de la sensibilidad, Sí, además... el lenguaje de la naturaleza. Totalmente, sí, sí, sí. Este libro es muy lindo porque, bueno, Silvia Molloy hace referencia a muchos escritores que han vivido entre varias lenguas, incluso ella, entre el inglés y el francés de sus padres también. Claro. Así que, bueno, gracias, Natalie, por eso. Y este sábado, Y ahí empalmamos. sí, este sábado ya Andrea comenzó a hacer hilván de ligando a los vecinos y vecinas de la zona que vamos a recorrer, porque nosotras vamos a ir acompañando allí
estas recorridas, esta sensibilización de los vecinos y vecinas que ya empezaste a recorrer, Sí, a golpear las puertas, a conversar, a reunir a los vecinos en la vereda. Sí, así es. Me río porque vos sabés que en una de las caminatas, en una caminata de hace varios años, creo que del 18, bueno, éramos más o menos 40 personas mirando los árboles y pasamos por un club que había en la vereda y salen unos parroquianos y nos miran, todos mirando para arriba de los árboles, nos miran y dicen, estos son los mormones de los árboles. Y vos sabés que, bueno, en el momento nada pasó porque uno entra como en trance y no puede como con todo, pero la información esa me quedó. Y vos sabés que me convertí en una mormona de los árboles, porque yo toco timbre casa por casa cuando estoy haciendo el recorrido y el mapeo, que después elaboro el mapa y entrego el plano, el mapita de forestación, mejor Y acá dicho. está tu libro del mormón. También acá está el libro. Que ese acá lejos de hace tiempo. Porque están todos los libros acá, ¿saben? Están Sí, tres sí. libros acá. Bueno, al final soy la mormona de los árboles. Bueno, estuvimos convocando a los vecinos, Lila. Predicando, estuviste predicando. Predicando la religión. Interesante esto que dijiste, porque vos sabés que Hudson, bueno, él decía que su religión era la naturaleza. Así que bueno. Estuve por las calles 17, 18, 61, 62 y diagonal 75, que va a ser el recorrido, conversando con los vecinos, con Marcela, la almacenera, su marido Juan, Coqui, el de la esquina. Bueno, ahí hicimos una reunión en la esquina, fue muy lindo el encuentro. Y bueno, Lila, queda invitar a las 4 de la tarde en 18 y 61. Esta vez el proyecto Arbórea va a estar acompañado de la presencia y sus relatos de Lila Scotti y Natalie Colom. Estoy contentísima porque, bueno. Largamente soñado, creo que fue desde antes de la pandemia. Sí, veníamos diciendo que queríamos hacer algo juntas. Sí. Y sí. Y bueno, y va a haber una sorpresa, o varias, ¿no? Sí, las va a ver. No podemos adelantar. No. Pero hay una investigación que iniciamos, los más advertidos, si alguno está escuchando y relaciona con Facebook. Seguimos atando hilos. Puede darte cuenta. Pero bueno, los esperamos el sábado a las 16 horas en 18 y 61. Ahí está. Proyecto Arbórea más Lila Scotti más Natalie Colom. Bien. Y nosotros les esperamos el próximo miércoles, porque ya nos estamos despidiendo. Y saludamos a Liz Vargas, que está siempre con nosotros. Ella es quien sube todas las entrevistas y las columnas de este programa. Lo sube al canal de YouTube de Pueblos y Caminantes, programa de radio. Esta va a estar allí también. Saludamos a Agustina Ayala, una joven oyente formoseña, estudiante acá en La Plata, que ya se subió también a este programa, también nos está escuchando, y creo que no me ha quedado por ahora nadie más. Saludamos a la compañera Celina Badini, que nos estuvo haciendo la operación técnica, a Andrea, como siempre, que se por acerca supuesto, aquí. está muy saludada. Muy saludada. Y bueno, saludamos a Lila Scotti por mi parte. Saludo a Leandro Garay. Y bueno, hasta el próximo miércoles a las 17 o por las redes sociales de Pueblos y Caminantes. Chao. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas en De Pueblos y Caminantes. De Pueblos y Caminantes.